presentaron un escrito en una acción de inconstitucionalidad solicitando intervenir en el proceso. Creo que eso es lo que sucedió, ¿verdad? Sí, eso sucedió. Y doctor, con respecto a esa presentación, ¿se puede tomar como una interferencia de un poder del Estado hacia otro? Yo diría que en este tipo de casos, por lo menos en este caso en particular, los que presentaron o firmaron son realmente los que asumen su responsabilidad por la conducta, no así el poder, ¿verdad? No es, creo que no es una acción o una conducta institucional de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Sí. Sí es un comportamiento de los diputados que firmaron ese escrito, ¿verdad? Sabiendo que no es posible tomar intervención en un proceso en el cual uno no es parte, y más aún considerando que se trata de autoridades electas. Sí. La representación de las cámaras es a través de la presidencia de las cámaras, y del Congreso a través del presidente del Senado, que es el presidente del Congreso. No existe posibilidad de invocar representación de las cámaras de manera individual. Lo que no cabe duda es que es una intervención o una presentación absolutamente incorrecta, ¿verdad? Porque, como decíamos, todas las personas estamos obligadas, se presume el conocimiento de la ley, según el artículo 8 del Código Civil, y por lo tanto sabemos que no podemos intervenir en procesos que nos corresponden o donde no somos parte, y creo que es un comportamiento grave, ¿verdad? Proviniendo de personas que sobre todo se presentan como diputados, que lo son, firman y utilizan su sello e invocan su cargo, ¿verdad? Incluso... Esa yo creo que es una conducta que debería ser estudiada. No creo que sea ab inicio, ¿verdad? Obviamente que hay que hacer un estudio más profundo, pero ab inicio no creo que constituyan delitos, ¿verdad? No creo que sea delito de coacción, pero sí es una intervención incorrecta absolutamente. O sea que una inconducta política sería, entonces. Y tiene, lo que pasa es que la Constitución claramente habla de división de poderes y de recíproco control, pero el control del cual habla la Constitución es un control institucional, no es un control en cualquier momento y por cualquier medio. Sí. Entonces, interferir en las actividades de un poder del Estado, sabiendo que uno no tiene esa atribución, es una inconducta, a mi criterio, desde el punto de vista constitucional, grave. Sí, y yo pienso que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, más allá de presentar denuncia o no, repito, yo en ese punto diría que no veo conducta penal, pero sí creo que es un deber del presidente de la Corte Suprema de Justicia poner a conocimiento del presidente del Congreso lo que sucedió, ¿no? Lo que yo veo nomás, o sea, desde mi punto de vista, doctor, si hablas de esa inconducta a nivel constitucional, la Constitución creo que no establece sanciones, ¿verdad? ¿O no es así? La pérdida de investidura. O sea, la pérdida de investidura es la sanción que debería de tener, y también hay que agregar el reglamento interno de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Esas dos cosas hay que verificar, y también existe la sanción de suspensión, ¿verdad? O sea, hay un ámbito, unas normas que regulan el comportamiento en el ejercicio del cargo, ¿verdad?, de diputado y de senador, que son normas internas y normas constitucionales. Sí. Yo creo que por ahí pasa el tema, pero entiendo que no debería dejar de discutirse eso o analizarse. Carlos. Buen día, doctor. ¿Cómo te va? Carlos Benítez soy. Hola, Carlos. Buen ¿Qué día. tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, doctor. Doctor, entonces, digamos, debería resolverse en el ámbito de la Cámara de Diputados esto. Yo creo que tiene una apariencia simple el problema, y no sé si es tan simple, ¿verdad?
desde el momento en que se trata de una cuestión que afecta a dos poderes del Estado. Es cierto, como dije al principio, que no hay una representación de la Cámara de Diputados, sino que son actos individuales de estas personas, ¿verdad?, de estos diputados. Ahora, nosotros sabemos que las personas que ocupan un cargo electivo tienen obligaciones y tienen prohibiciones. Y entre esas cosas, nosotros sabemos que las personas que ocupan esos cargos pueden ser sometidas internamente a un proceso disciplinario, ¿verdad? Y ese proceso disciplinario puede derivar en suspensión, puede derivar hasta lo más grave, que es pérdida de investidura, que es el 201. Lo que yo no estoy de acuerdo, y creo que en eso hay cierta coincidencia, es que no se trata de una conducta penal, ¿verdad? Porque es una intervención irregular y fuera de todo proceso que hacen, pero lo hacen en carácter de diputados. Entonces es el comportamiento en su carácter de diputado el que tiene que ser evaluado. Creo que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, más allá de no denunciar, creo que debería poner a conocimiento un hecho tan grave como este al presidente del Congreso, que es su par en el ámbito de los poderes del Estado, ¿verdad? Así mismo, sobre todo porque él en aquella plenaria, al dar apertura a la sesión y cuando se iba a tratar el tema para sacar el fallo, había manifestado que le llamaba la atención. O sea, usó algunos adjetivos calificativos con respecto a la presentación de los diputados, ¿verdad? Dijo que se intentó evitar que se dicte el fallo. Esa es la parte que a mí me parece grave realmente, ¿verdad? Porque se entiende que el presidente de la Corte Suprema hizo una interpretación y tuvo una percepción de la presentación. Sí. Es decir, no es como que José Casaña se va y presenta un recurso de reposición en la inconstitucionalidad de Juan, ¿cómo se llama el periodista Lejano, verdad? Sí. No es cualquier persona, o sea, indudablemente al presidente de la Corte le resultó un impacto importante, por eso lo dijo públicamente y por eso habló de intento, ¿verdad? A mí eso es lo que me dejó preocupado, pero más preocupado me dejó el hecho de que a partir de ahí no haya ningún tipo de decisión de parte de la Corte. Así mismo, esa parte comparto plenamente contigo, porque después se explica formalmente y jurídicamente se explica por qué se rechaza la intervención de los diputados. Y se justifica también o se argumenta jurídicamente con las explicaciones que dieron el camarista Marcos Riera Hunter y la doctora María Mercedes von Germini. En esa plenaria el presidente les cedió la palabra para que ellos fundamenten y profundicen por qué se rechaza. O sea, toda esa cuestión es formal y jurídica, ¿verdad? Pero esas expresiones anteriores, la del presidente, fueron las que llamaron la atención. Y evidentemente, doctor, él sabe muchas cosas más porque él fue el que impulsó y el que dijo tenemos que sacar esto ahora. Sí, yo por eso digo que aunque parezca un tema relativamente simple desde el punto de vista procesal, honestamente, con el respeto de mis profesores y de los que emitieron su fallo, ¿verdad?, por el rechazo, no veo yo mucha complejidad en eso. O sea, dos líneas y a otra cosa. Obviamente que nadie puede intervenir en una inconstitucionalidad sin estar directamente vinculado a la acción. Eso es algo muy muy elemental, ¿verdad? Pero lo que rodeó a la situación es lo complejo. Porque proviene, repito, no del poder específicamente legislativo, pero sí proviene de muchos actores importantes que ocupan uno de los poderes. Y esa es la parte que, de acuerdo al artículo 3 de la Constitución, debería, me parece a mí, ser tomado con mayor rigor y con mayor seriedad, porque yo entiendo la cuestión política de que el presidente de la Corte o los miembros de la Corte no quieran generar ningún tipo de confrontación. Yo entiendo ese análisis político, ¿verdad?
Pero dentro de ese mismo análisis político, el precedente, si no se marca la cancha, entre comillas, puede ser muy nefasto. Doctor, pero acá hay también otro punto bien llamativo, ¿verdad? Porque yo entiendo que ellos intentaron, se puede entender como que intentaron interferir en la decisión del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia en este caso. ¿Por qué te digo esto? Porque además de la presentación, doctor, en su escrito ellos le recusan a los 9 ministros que estaban integrando la Sala Constitucional ampliada. O sea que quisieron apartar y evitar de esa forma el dictamiento del fallo que estaba previsto para el día siguiente. Sí, no, yo coincido absolutamente. Te confieso que no vi todavía en detalle el problema porque no es algo que en este momento esté haciendo, pero coincido con que llama mucho la atención y sobre todo la percepción que tuvieron los miembros de la Corte de la presentación. Indudablemente fue una presentación que le generó preocupación, y eso nos genera preocupación a todos, no solamente a ellos, ¿verdad? Sí, señor. Así mismo. Esa es la parte compleja del problema, y yo repito, este tipo de situaciones muy delicadas, para mí son muy delicadas, tienen que ser resueltas al máximo nivel institucional. Ahora, de eso se trata el recíproco control. Sí, señor. Es decir, si yo tengo una presentación o una actuación o una intervención que pone en riesgo, o aunque no ponga en riesgo real, ¿verdad? Implica la manifestación de interferir, yo debería recurrir a la instancia donde proviene eso y poner eso en la agenda de debate, me parece, ¿verdad? Sí, señor. Aparte que evidentemente todo estuvo muy pesado, doctor, porque otro elemento puede ser subjetivo y todo, pero otro elemento que nos fortalece, digamos, esa sospecha es que después del dictamiento de ese fallo, el presidente de la Corte desapareció totalmente, ¿verdad? Que él siempre se muestra muy abierto con los medios de comunicación, por sobre todas las cosas, no atendió ninguna llamada ni dio ninguna explicación. Se llamó a silencio. Se llamó a silencio. Sí. Yo creo que fue un paso muy arriesgado el que dieron los miembros de la Cámara de Diputados, porque pusieron en jaque, ¿verdad? Varias cosas, pero lo más importante me parece el funcionamiento de un poder del Estado. Por eso no digo que hayan tenido capacidad de fuego, entre comillas, para bombardear la acción, no digo eso, pero sí digo que su actitud es una actitud preocupante. Eso me parece que es categórico. Sí, señor. Doctor, hablaste de, podría ser la pérdida de investidura, ¿verdad? Sería por el uso indebido de influencias, ¿verdad? Claro, sería el numeral 2. Sí, el numeral 2. Uso indebido de influencia, fehacientemente comprobado, más que comprobado porque ellos firmaron. E incluso le agrego algo más a tu exposición. Establecieron como domicilio la Cámara de Diputados. Sí, bueno, ese es un tema formal, digamos, en el sentido de que entiendo a lo que va, ¿verdad? Pero en el momento que ellos deciden firmar como diputados y no como ciudadanos fuera de su función pública, ¿verdad? Ellos van a tener que señalar como domicilio ese lugar, ¿verdad? O sea, eso está de hecho en la ley, ¿verdad? Los funcionarios públicos sientan domicilio en el lugar de sus funciones, pero sí, el punto está antes que eso. El punto está cuando ellos se presentan como diputados, ¿verdad? Sí. Donde hay un interés específico. Y yo repito, creo que hay dos niveles acá de análisis que tienen que avanzar. Uno es el nivel interno de la Cámara de Diputados, del tema reglamentario, y otro es el nivel institucional. Creo que ambas cosas, no puede ser un evento que pase por pasar, ¿verdad? Después si se aclara, bueno, en qué concepto lo hicieron, por qué lo hicieron, ese ya es otro tema, pero me parece que no es algo que se pueda dejar pasar. Carlos. No, perfecto. Miguel.
No, ¿y quién tiene que promover alguna acción para que alguna sanción o alguna derivación tenga esto, ¿verdad? No, la obligación, ni siquiera una acción. Acá la obligación está en el presidente de la Corte. Ya, en la Él Corte es el que Suprema. tiene la obligación constitucional. Sí, porque él es el afectado directo. O sea, en Y la realidad Constitución dice que él tiene que cumplir y hacer cumplir la Constitución. Así mismo. Te agradecemos mucho la comunicación, doctor. Hasta cualquier Cuando momento. quieran. Gracias, doctor, muy amable. Muy amable. Un abrazo. Gracias, Adiós. abrazo. José Casañas Ledy, Sí. Conocido abogado penalista. Abogado Y la penalista, Corte ¿verdad? tiene que promover ante No, la... él lo que dice es que la Corte, el presidente de la Corte, con el simple hecho de comunicar